Miren, Nabucodonosor, Nabucodonosor, rey de Babilonia, ustedes saben la historia de él, que Dios lo salvó, Dios lo transformó en una bestia, Dios lo transformó en una bestia para salvarlo. ¿Él qué hacía? Él era muy respetuoso con las personas negras. Nabucodonosor fue muy respetuoso, porque mire lo que él dice. ¿Él qué hace? Él construye una imagen de oro, una imagen de él, y dice que todos la adoren. Pero ¿qué ocurre? Que Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué ocurre? Ellos no se postran. Ellos dicen, oh rey, sépalo bien, que no nos postraremos ante la imagen que has creado. No nos postraremos. Y Jehová nos puede salvar del horno de fuego. Y si no lo salva, sepa, oh rey, que no nos postraremos ante esa imagen. Excelente. Muchachos fieles. Ahora, Nabucodonosor se llena de ira porque él es un rey. Él es un rey fuerte. Un rey que está gobernando casi toda la tierra. Y miren lo que ocurre, que lo echan en el horno de fuego y todas las personas que están cerca del horno de fuego mueren, porque el horno fue calentado muchísimo. Es decir, tenía la intención de matarlos con dolor. Entonces, lo que ocurre en Daniel, que 3, versículo 25, da testimonio quién? Daniel, no yo, Daniel, dice, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, es decir, Melquisedec descendió y los desató, porque los habían echado atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Mire lo que él dice, y el aspecto es como la persona, cómo se mira, dice, el aspecto del cuarto, es decir, él lanzó 3, pero dice, hay 4, él lanzó 3, pero él dice, venga, hay 4, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Por qué le dice así? Porque a los faraones se les llamaban como los hijos de los dioses. Y miren que ellos qué, ellos guardaban de alguna u otra forma el mandamiento de qué, de dejarse crecer la barba, porque ellos qué hacían, se dejaban crecer la barba solamente aquí, la punta, se la dejaban crecer, como dice el mandamiento. No, no dejándose crecer toda esta parte, no, solamente la punta. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Solamente se dejan crecer la punta. ¿Por qué? Porque Melquisedec es del orden de qué? De los cananeos, es de los ángeles. Él es angelical, como los negros. Es decir, faraón es un qué? Un faraón es un sacerdote. Un faraón es un sacerdote. Él está comparando qué? A un egipcio, a un egipcio con el cuarto, con el que vino a salvarlos, que es quién? Melquisedec. Aunque no debe tener nada en la cabeza, la que utiliza esto de leona es la mujer, el hombre no. El hombre no. El hombre no debe utilizar esto. ¿Por qué? Porque sale representando de que es una mujer. La mujer es la que utiliza algo en la cabeza, el hombre no. Si lo utiliza, está representando de que es una mujer. Esa es la realidad. Y si va a utilizar algo así, no debe cubrir su cabeza, es decir, debe cubrir una parte. Un ejemplo, que utilice su corona. Usted dirá, bueno, entonces está representando a una mujer, no. La corona es una parte, descubre esta parte, porque aquí viene la luz de Dios. La luz de Dios viene aquí, en la cabeza. El hombre no debe cubrir su cabeza, no debe cubrir su cabeza. Pero Nabucodonosor está dando testimonio, está diciendo, venga, el aspecto del cuarto es diferente al de los 3. Los 3 son blancos, pero el ángel de Jehová es como un faraón. Por eso la escritura dice, y juró y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un cananeo, que es un ángel. Las personas negras son ángeles, son ángeles. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso Nabucodonosor lo compara con qué, con un faraón. Dice, venga, el cuarto es similar al hijo de los dioses. A quienes llamaban así antiguamente era quien, a los faraones.
porque ellos alcanzaron gran gloria, gran gloria. Pero todo se fue, Dios destruyó todo eso y se volvieron inmundos porque se conectaron a la Adamad. No deben hacer brujería, no deben hacer brujería, no deben adorar un ídolo. ¿Por qué? Porque estarían tocando el cuerpo de su madre. Estarían tocando el cuerpo de su madre, estarían dándole besos donde no deben darle besos. Esa es la realidad. El mundo debe entender eso. Ustedes mismos se degradan. ¿Por qué? Porque una persona negra puede ser un faraón. Pero si está practicando brujería, te degradas. Te degradas tú mismo. Tú mismo te degradas. Y eso se representa en la parte espiritual. Ya les dije cómo. Es algo inmundo. Yo no quiero repetir eso. ¿Está repitiendo eso? Porque es algo inmundo. Es algo inmundo. Ya les expliqué cómo es, porque Melquisedec me las mostró. Me mostró dos imágenes. La imagen primera es que está los, como una mujer que abre sus piernas y pone a sus hijos, sus propios hijos, a que le laman los labios vaginales. Y está la otra, que era el espíritu del pueblo de Israel, los que están en Israel actualmente, que era una mujer con los pechos desnudos. Esa es la realidad. Quiten los ídolos y van a cubrir la desnudez de qué? De su madre. Por eso la escritura dice que oren a Melquisedec para que limpie sus ojos con colirio, para que no vean tu desnudez. Para que no vean tu desnudez. El espíritu de ellos todos forman a Eva. Y esa Eva no se miraba tan agradable como tal, no. Antes había muchas moscas que se paraban encima de ella y ella no hacía nada. Es como lo que les digo, es como una mujer que no instruye a sus hijos y que no limpia su casa. Eso están haciendo los rabinos, por más de que abracen la Torah, canten y salten. Eso es hipocresía, pura hipocresía. Porque si no, limpiarían la tierra, dirían, Jehová es nuestro Padre, Jehová es nuestro Padre. Limpiarían la tierra, quitarían los ídolos como hicieron muchos reyes de Israel, que quitaban los ídolos, quitaban los lugares altos. Eso significa cubrir los senos de su madre. Vístete, que nadie ponga ídolos en la tierra, que nadie ponga ídolos en la tierra. Eso deberían hacer los hijos, cubrir la desnudez de su madre y la de ustedes mismos. Y la de ustedes mismos. Mientras tanto, ese es el reflejo de todos los que están en Israel. Ustedes pueden ser ortodoxos, pero Dios va a publicar su inmundicia. No lo estoy haciendo por mí, porque yo vivo en Latinoamérica, yo de esto no tenía ni idea. Fue Melquisedec el que me mostró. Y les digo una cosa, eso se miraba muy inmundo, se miraba muy sucio, muy inmundo. Limpiaos, limpiaos. Ahora, ¿por qué José tenía una túnica? ¿Por qué José tenía una túnica? Deben saber que esas túnicas, las personas blancas no utilizan esas túnicas de colores no las utilizan. Los que utilizan esas túnicas de colores son las personas negras, los africanos, porque José era una persona negra. Por eso él pudo ser ¿qué? Un faraón. José fue un faraón, porque era una persona negra. Esa es la realidad. Miren lo que dice Génesis capítulo 37, versículo del 4 al 3, dice, y amaba Israel a José más que todos sus hijos. Israel, cuando dice Israel, ¿qué es eso? Una condición espiritual. Es decir, miren, lo que yo le estoy diciendo de la imagen que me mostró, no se la estoy hablando de Israel, porque Israel es una condición espiritual. Aquí no está, dice, y amaba a Israel. ¿Quién está amando ahí? Jehová. Jehová está amando a José, no Jacob. Porque Jacob, ¿qué hacía? Meditaba en esto, decía, venga, ¿qué es lo que va a pasar? Pero Israel es una condición espiritual. Jacob, ya sabemos que él tenía una versión. Jacob tenía una versión de él y decía, venga, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y reprendió a su hijo, Jacob. Israel, ¿quién es? Es una condición espiritual.
Jacob, Israel, representa a aquel que pelea con Dios. ¿Está representando a quién? A Melquisedec, es decir, Melquisedec amaba a José más que todos sus hijos. Yeshua Hamashiach amaba a José más que a todos sus hijos. Por eso cuando vino Melquisedec, él no intervino. Él simplemente dijo, hijitos míos. Ahí está hablando Melquisedec, porque ya vimos cómo habló Jacob. Jacob, ¿qué hacía? Reprendió a su hijo. ¿Qué haces pensando que yo voy a apostarme ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Pero Israel, ¿qué? Israel es una condición totalmente espiritual y limpia, pura, que representa a Yeshua Hamashiach, dice. Y él amaba a Israel, a José, más que todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Es una ¿qué? Condición espiritual. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Quién se la hizo directamente? ¿Jacob? No, se la hizo Melquisedec, se la hizo Yeshua Hamashiach. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores, porque José representaba a quién? A Caín, a las personas negras. Jacob tenía el mismo parecer de Israel. Jacob es la condición carnal. Jacob es la condición carnal. E Israel es la condición espiritual. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes lo saben? ¿Y quién estaba actuando en la parte espiritual? Si Jacob estaba castigando a su hijo. ¿Quién? Melquisedec, Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach fue el que puso en el corazón de Jacob darle una túnica de colores. Y dice, Yeshua Hamashiach, Melquisedec puso que en el corazón de Jacob darle una túnica de colores. No porque Jacob quisiera, no. Sino porque ¿qué? Melquisedec actuó. Y dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, tenía esa túnica de colores y sus hermanos ¿qué hacían? Le hablaban duramente. Y deben saber de que los colores, la túnica de colores representan ¿qué? Fuerza, pacto. La túnica de colores representa ¿qué? Un pacto. Representa un pacto. ¿Cómo qué? Como el arco iris. Representa un pacto y representa fuerza. Cada color representa fuerza. El verde representa un crecimiento constante. El amarillo representa un crecimiento. El rojo que representa la vida. El azul que representa la vida. El morado que representa la realeza. La realeza. El verde representa la naturaleza, que la naturaleza tiene un crecimiento constante. El amarillo, la fuerza que viene del sol, que viene de Jehová. El rojo representa la vida, la sangre, la vida. El azul representa el agua. El morado representa la realeza. La realeza. Esa es la realidad. Y dice que no podían hablarle pacíficamente. Porque ya fue Jacob el que le dio la túnica. Fue Yeshua Hamashiach. Melquisedec se la dio, una túnica de colores. Porque entró en pacto y le dio que los colores. Le dio los colores. Y los colores representan un pacto. Cada color representa algo de todo de crecimiento, crecimiento, crecimiento. Solo crecimiento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. He aquí, un trono establecido en el cielo. Un trono establecido en el cielo.
y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba, mira lo que está diciendo, aspecto, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Averigüen cómo es la piedra de jaspe y de cornalina y se van a dar de cuenta que son como los negros, como los morenos. ¿Por qué digo esto? Porque José es una sombra profética del Mesías. Y dice, y había alrededor del trono un ¿qué? Un arco iris. Un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, ahí solamente hay que crecimiento constante, porque la esmeralda es verde. Y dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ahí de quién están hablando? De Yeshua HaMashiach, de Melquisedec, que él es temible. Él es temible, mira. Si ustedes ven la serie de Loki, en el capítulo 6, que es el último capítulo de la primera temporada, se van a dar de cuenta de que aquel que permanece también tiene una túnica. Una túnica. Ustedes deben saber de que aquel que permanece es una representación de Yeshua HaMashiach, de Jesús, de Melquisedec. Es una representación. Es una representación. Y vemos de que él entrega el dominio de ¿qué? De la ABT. Él entrega el dominio, ya lo vimos, que Melquisedec le da la tierra prometida ¿a quién? A Abraham. Y lo correcto era que ellos esperaran ahí, Eva esperara a que Melquisedec trajera ¿a quién? A Caín, a Adán, de que lo trajera. Esa es la realidad, de que lo trajera. Deben saber que para ese tiempo Dios va a levantar a Caín. Y van a conocer el potencial de él, el potencial que él tenía. Esa es la realidad. Ya aquí ya no va a valer. Israel puede sacrificar todo lo que quiera, todos los niños que quiera. No va a tener efecto porque ya Dios ha determinado que los va a redimir. Porque ellos fueron que arrastrados. Así igualmente como José fue arrastrado. La escritura dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Quién es Satanás? Eva. Los amancilló. Violó a su propio hijo. Lo arrastró. Una mujer puede arrastrar a su propio hijo a hacer lo malo. Caín permaneció en eso, permaneció en la brujería. Y no saben que el cuerpo de Israel está unido a la tierra. Y si ellos practican brujería, ¿qué están haciendo? Están teniendo relaciones sexuales en la parte espiritual. Esa es la verdad, es una forma incestuosa. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a separar a Caín de la Adamat, le va a explicar y los va a limpiar y los va a redimir. ¿Qué va a hacer con Israel? Con Israel va a ser un asunto diferente. Porque Israel lo hacía a propósito. Israel conoce la Torá, Caín no conocía la Torá. Israel se le dio el nombre de Santísimo. ¿Dios qué va a hacer? Dios va a llamar al lobo del desierto, al león de la selva, que son los árabes, para que los devoren. Y clamarán a los oídos de Jehová, y no los va a escuchar. Solamente si claman al nombre de Melquisedec, van a tener ayuda. Del resto, Jehová no los va a escuchar, porque han sido inmundos en gran manera. Ahora bien, vemos que José tenía ¿qué? José tenía ¿qué? Una túnica. Y Yeshua HaMashiach, ¿qué hicieron con la túnica de Yeshua HaMashiach? Mire lo que dice. Repartieron entre sí mis vestiduras. Mire lo que dice. Mire
Miren lo que hay aquí. Miren lo que dice. Génesis capítulo ¿qué? 27, versículo 31 al 35 dice. Entonces tomaron ellos la túnica de José. La túnica de José la tomaron. Y degollaron un cabrito de las cabras. Y teñieron la túnica con sangre. Miren la maldad de los hijos de Jacob. Porque ahí sí se habla de Jacob. Y dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró, y lo lloró su padre. Vimos que ¿qué? Tomaron la túnica y la mancharon de sangre de su propio hermano. Él era una sombra profética de ¿qué? Del Mesías, de Yeshua Hamashiach. Miren lo que dice. Salmos 22, del 16 al 20 dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadararon mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Estaba flaco, estaba flaco, estaba flaco. ¿Y qué hicieron? Perforaron sus manos y sus pies. ¿Quién lo está diciendo? El rey David. ¿Por qué dice el rey David? Usted debe saber que los salmos son las palabras de ¿quién? Del Mesías. Son las palabras del Mesías. Son las palabras del Mesías. No son las palabras del rey David. No. Son las palabras del Mesías. Dice, porque perros me han rodeado. Está hablando de quiénes? De los hijos bastardos de Israel, que son los romanos. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadadaron mis manos y mis pies. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Lo mismo que hicieron con quién, con José. Hicieron con quién, con Yeshua Hamashiach, y lo dice el profeta David. Entre sus ropas echaron suerte. Los romanos, ¿quién se quedaba con la vestidura de quién? Del Mesías. Dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Esa es la verdad. ¿Echaron qué? Suerte sobre qué? Sobre su vestidura. Lo mismo que hicieron con la túnica de quién? De José. Echar suertes es como, bueno, echémosle sangre ahí y lo que pase, pase. Suerte. Lo mismo hicieron con la túnica de quién? Del Mesías. Esa es la verdad. ¿Y perforaron qué? Sus manos y sus pies. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿A quién le hicieron eso? A Melquisedec. A Melquisedec. Ahora bien, ¿cómo logró reinar José en Egipto? Esa es la pregunta. ¿Cómo José logró reinar en Egipto? Yo les voy a leer las escrituras. Es lo que dice Génesis capítulo 43, versículo 32. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él, que comían, para los egipcios que con él comían. ¿Por qué José podía comer con los egipcios? Porque él era negro, y los egipcios que eran negros. José era negro,
Y los egipcios eran ¿qué? Eran negros. Entonces, ¿por qué no se pudo comer con ellos? Porque él era negro y decía, mire lo que dice, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es que abominación a los egipcios. Es decir, los negros se creían que los hijos del sol, se creían los hijos de ¿quién? De Dios. Y se creían superiores, una raza superiores, porque los negros son ángeles. ¿Y qué les ocurrió? Que a Dios no le gusta el repudio, a Dios no le gusta el racismo, porque Dios creó tanto al negro como al blanco. Dios creó al negro como al blanco. Aquí podemos ver de qué, de que se sentaron a comer en la mesa, José con los egipcios y los hebreos en un lado. ¿Dónde ocurrió eso? En Estados Unidos. ¿Qué le hacían las personas negras? Un ejemplo, yo estaba aquí comiéndome un sándwich, yo soy una persona blanca, un ejemplo, y allá había un negro. Entonces, ¿qué le hacían a la persona negra? Le decían, salga de aquí, negro, porque necesito comer, salga de aquí. Y no dejaban que el negro comiera al lado de él. ¿Por qué? Porque estaban pagando lo que hacían las personas negras. ¿Estaban haciendo bien las personas negras? Estaban haciendo mal. Estaban haciendo mal. Porque eran racismo. Eso se llama racismo. El racismo estaba, ¿qué? Invertido. ¿Y qué hizo Dios con las personas negras? Las mandó a la esclavitud. Porque ellos, ¿qué? Ellos fueron los que esclavizaron a quién? A Israel. ¿Y cómo era Israel? Ellos eran blancos. Y los egipcios, ¿qué? Eran negros y eran racistas. Y tenían un gran esplendor. ¿Alguien conoce el esplendor de los egipcios? Antes las personas piensan que los egipcios son blancos. Error, error. ¿Y alguien conoce la gloria de Egipto? Nadie conoce la gloria de Egipto. Porque, ¿qué hizo Dios? Dios sacó al dragón que había en medio de Egipto. Porque Faraón dijo, el Nilo es mío. Y Dios cogió su gancho y sacó al dragón y lo mandó al desierto, a la esclavitud. Y a las escamas del dragón se pegaron, ¿qué? Todos los peces del Nilo. ¿Qué representa? De que Dios echó al faraón como esclavo y con él todos. ¿Por qué? Porque permitía el racismo. Porque permitía el racismo. ¿Dios está de acuerdo con eso? No. Las escrituras dicen que ¿qué? De que eran racistas. Ahí lo dice la escritura. Lo dice la escritura. Vamos a mirar este video. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. En sus comarcas, los hebreos se hicieron más numerosos que los propios egipcios y vivían cerca de su capital, Avaris. La aristocracia de los egipcios, derrotada, se refugió en la frontera sur del país. Con el tiempo llegaron a ser los reyes vasallos de Tebas. Pagaban tributos a los hicsos, pero siempre soñaron con reconquistar todo el país. Se sentían humillados, veían a los semitas como una cultura inferior, unos bárbaros que llegaron del desierto, una raza de esclavos, mientras que ellos, los egipcios, eran los hijos del sol, la raza superior. ¿Ven lo que él dice? Que los egipcios se creían que era una raza superior. ¿Vemos eso hoy en día? ¿No son los negros esclavos? Los negros fueron esclavos. ¿Por qué? Porque estaban pagando lo que les hicieron a Israel. ¿En dónde? En Egipto. ¿Dónde lo pagaron? En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué hacían con las personas negras? Las personas negras se sentaban, simplemente se sentaban. ¿Qué hacían? Estaban comiendo algo y se lo tiraban en la cara. Se lo tiraban en la cara. Iban a un colegio a estudiar. No se sentaban con los blancos. Se sentaban en un rincón. En un rincón. ¿Creen que esto es nuevo? Esto no es nuevo. Todo eso los hicieron que los egipcios, las personas negras, que esclavizaron a Israel. Es decir, tú me vas a decir que los hebreos eran negros y que los egipcios eran blancos. Eso es lo que están contando en la historia. Eso es falso. Eso es falso. Quien fue esclavo en Egipto fue Israel, las personas blancas. ¿Y los negros qué eran?
los hijos de los dioses, o sea, se hacían llamar los hijos del sol, se creían superiores, pero miren cómo terminaron, miren cómo terminaron. Esa es la realidad. Por los esclavos, los obreros de base. Estaban acostumbrados a ver esclavos semitas en los trabajos más duros. El José de la Biblia fue uno de esos amu, un esclavo semita, y ningún faraón nombraría gobernador a un amu. Los veían como los bárbaros del norte. El odio de los egipcios hacia los semitas quedó escrito en templos, en palacios y en los vasos de execración. En Egipto se han encontrado antiguas maldiciones contra los hicsos. Los vasos de execración eran vasos ceremoniales con una maldición escrita en ellos. Con el vaso en la mano se pronunciaba la maldición: malditos sean los semitas, y se destrozaba contra el suelo. Los egipcios creían que así la maldición se cumpliría y sus dioses actuarían dañando a aquellos enemigos. Se han encontrado muchos vasos de estos hechos pedazos. A veces es una estatuilla de barro con una maldición escrita y luego destrozada. Hoy reunimos los fragmentos y podemos leer todas aquellas maldiciones. Veían a los semitas como una plaga. Imagínate que nombrasen presidente de los Estados Unidos a un... ¿Ven? El racismo al final se va a pagar. Al final lo van a pagar, sea en la muerte o sea en vida. Porque en la muerte Dios te da el oro de fuego, porque Él creó tanto al negro como al blanco. Él los creó a ambos. Y Egipto es la expansión de Adán. De Adán. Esa es la realidad. Egipto es la expansión de Adán. Es la expansión de Adán. Entonces, mira lo que dice aquí. Génesis capítulo 43, versículo 32 dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que comían con él. Los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación. ¿Dónde ocurrió eso? En Estados Unidos. Para los estadounidenses era abominación un tiempo comer con una persona negra, que eso no tiene nada de malo hoy en día, porque no te está haciendo nada. Es decir, si se siente una persona negra y tú estás aquí comiendo tu almuerzo, no te está haciendo nada. No te está haciendo nada esa persona negra, no te está haciendo nada. ¿Pero qué está diciendo ahí? Ahí está dando testimonio de que José sí se podía sentar con los egipcios, porque José era negro. José era negro. Y los hebreos, sus hermanos, sí se sentaron aparte. Aparte se sentaron sus hermanos. Judá entró en ellos, porque Judá también es negro, pero Judá era hebreo. Entonces lo pusieron aparte. Pero José se sentó con los egipcios a comer. Y ellos aparte. ¿Por qué? Porque eran blancos. Así lo está diciendo la escritura. Y él es él estudia a Egipto. Y él ha estudiado todo esto. Ha estudiado esto y se dieron cuenta de que los egipcios son racistas y que ellos también les hacían maldiciones a ¿quién? A Israel. Para que Israel no se levantara. Lo mismo que está haciendo ¿qué? Israel contra ¿qué? Contra las personas negras. Es decir, es una guerra constante, la cual no debemos tener. ¿Por qué? Porque ¿qué está buscando Dios? Dios está buscando una generación que diga, venga, y diga, venga, si los negros hicieron eso en Egipto y terminaron como esclavos, es decir, si nosotros hacemos otra vez eso, los blancos van a terminar como esclavos. Es decir, ¿cómo van a terminar ahorita los blancos que hicieron lo mismo? Como esclavos. Como esclavos. Van a terminar. Ustedes se irán a la muerte, al infierno, pero sus hijos van a quedar como esclavos. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? Ellos terminaron como faraones. Bien, tuvieron sus hijos y miren cómo quedó. Terminaron como esclavos. Lo vemos hoy en día. Vemos el resultado. Y Dios está buscando una generación que diga, venga, acabemos con esto. Acabemos con el mal. No paguemos mal por mal, sino que escojamos siempre el bien y hagamos lo que a Jehová le agrada.
andemos en sus mandamientos, esforcémonos. Eso es lo que Dios está buscando, una generación distinta. ¿Por qué? Se han estado rotando la maldad. Primero eran los negros contra los blancos, y luego los blancos contra los negros. Dios está buscando una generación distinta que diga, no, venga, no vamos a pagar mal con mal, sino que vamos a trabajar para Jehová nuestro Dios, porque Él nos creó. ¿No hizo Jehová al blanco y al negro? ¿No nos hizo un mismo Padre? ¿Por qué nos portamos tan deslealmente? José pudo reinar, ¿por qué? Porque era negro. Personajes que describe la Biblia nunca existieron y que las historias y ciudades mencionadas fueron inventadas por escritores religiosos. Afirmaban que la historia de José es un relato imposible. Decían que aunque interprete los sueños, José no puede entrar en un gobierno de los egipcios. Por 3 razones. Es un esclavo, está condenado en la cárcel y es un semita, un extranjero de la raza más odiada por los egipcios. Y de un día para otro es elegido para gobernar todo el país. Parece absurdo, ¿no te parece? Por tanto, concluyeron que tenía que ser un relato falso, un mito. En aquel tiempo, los creyentes no sabían qué responder. La arqueología no se había desarrollado aún. La ciencia estaba todavía en pañales. Los cristianos no podían dar una respuesta convincente. Los egipcios eran muy racistas, porque los semitas eran una amenaza en el norte. Llegaban en avalanchas para saquear y robar. Les llamaban los Amu. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen eso hoy en día? Lo que él dijo, los egipcios son muy racistas, porque miraban a los semitas como bárbaros. ¿Quiénes hacían eso antiguamente? ¿Quiénes hacen eso hoy en día, mejor dicho? Los negros entran en la balanza, entran ¿en qué? En Europa, para buscar un refugio, para buscar algo. Pero hay una diferencia entre ellos e Israel. A Israel se le dio la Torá, se le dio los mandamientos para que se reivindicara, para que corrigiera lo que hizo mal, y no lo corrigió. Es decir, Dios los limpió primero, por eso Dios limpió a quién primero, a Israel, la limpió primero. Pero tú no te limpiaste de tu inmundicia, tú no obedeciste a los mandamientos y no los enseñaste. No los enseñaste. Y Dios para ese tiempo va a redimir a Adán, que es Egipto. Lo va a redimir y va a tener de él doble porción de misericordia. ¿Por qué? Porque sobre él han sacrificado niños. Egipto, que es Adán, ¿qué hizo? Él sacrificaba así también, pero era vasos de execración. Eso se llama vasos de la ley de los celos. Los vasos de execración son los vasos de los celos, la ley de los celos. Esa es la realidad. Lean la ley de los celos y es lo mismo, que es un vaso que se le pone una maldición dentro, se echa el polvo del templo. Son vasos de execración, es lo mismo. Pero hay que decirlo, los egipcios eran muy racistas. Y miren cómo terminó todo. Ustedes los blancos están siendo racistas con los negros y miren cómo van a terminar. Como esclavos. Como esclavos, es decir, el castigo no se lo van a poder evitar. Así terminaron los grandes faraones, sus hijos como esclavos. Si ellos hubieran sabido de lo que le iban a hacer, no hubieran tomado a gente como esclava. La palabra Amu significa esclavos, porque muchos semitas en Egipto eran esclavos. Lo dice la escritura, acuérdate Israel, que fuiste ¿qué? Siervo, esclavo en Egipto, acuérdate Israel era esclavo en Egipto, eran esclavos de los negros, esa es la realidad. Y miren cómo terminaron los negros, esclavos. Si tú tomas por esclavo a alguien, tus hijos van a terminar esclavos. Si tú libertas a un esclavo, tus hijos van a ser liberados de la esclavitud. Dios va a decir, venga, los negros liberaron a los blancos de la esclavitud. Entonces Dios va a quitar eso, la esclavitud, la va a quitar. Esa es la realidad. Estamos buscando eso es lo que estamos buscando, una generación distinta, una generación que diga, venga, no vamos a pagar mal por mal.
sino que al contrario, haremos bien, tendremos de ellos misericordia, aunque ellos nos golpearon y nos humillaron, nosotros no vamos a hacer como ellos hicieron, no vamos a hacer como ellos hicieron. ¿Por qué? Porque eso vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Ustedes son los que deben tomar la decisión en su corazón y decir, venga, no vamos a pagar más mal por bien, sino que al contrario, haremos el bien, no para nosotros, sino para Jehová nuestro Dios. O inmigrantes marginados. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Obra de arquitectos, ingenieros y artistas, constructores y obra de esclavos. Construcciones hechas por egipcios, arquitectos, artistas, talladores y las obras en ladrillo. Si ustedes ven, las obras de esclavos no sirven para nada, porque al final ellos no pueden trabajar. Al final, tener a una persona como esclavo es simplemente golpearla, humillarla, o golpearla y humillarla. Un esclavo no, es que la esclavitud no tiene sentido, porque al final él no va a hacer un trabajo digno. Lo que él dice, la obra de un arquitecto es con diseño, pero la obra de un esclavo es algo que tú tienes que tenerlo ahí amarrado, y eso es maldad. En adobe, hechas por los esclavos, los obreros de base. Estaban acostumbrados a ver esclavos semitas en los trabajos más duros. El José de la Biblia fue uno de esos amu, un esclavo semita, y ningún faraón nombraría gobernador a un... Lo que él dice es verdad, pero es que el estudiador, él no tiene, no sabe de que José es negro, y José es negro, José es negro, José es negro, porque aquí lo está diciendo, mire. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Es decir, José estaba en un lado, y todos los egipcios con él. Y a sus hermanos los hebreos, los pusieron aparte. ¿Por qué? Porque ellos eran blancos. Aquí lo dice, porque los egipcios no pueden, es lo que dice, no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es que abominación a los egipcios. ¿Qué hacían? Los ponían aparte, pero José, ¿por qué pudo estar ahí con los egipcios? Porque él era negro. ¿Por qué lo coronaron como un faraón? Porque él era negro. Las personas en Egipto preferían tener ¿qué? Una reina negra a tener un rey blanco. Esa es la realidad, preferían eso, pero porque eran racistas. Y a Dios no le agrada eso. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mandó a la esclavitud. ¿Les sirvió de algo el racismo? No. ¿Vieron las construcciones que hacían? Eran horribles. Eran horribles. ¿Tú para qué vas a tener un grupo de gente para golpearlas y humillarlas ahí? Solamente porque quieres esclavizarlas. No, eso está mal. Está mal menospreciar la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? La obra de sus manos. Cada persona es la obra de sus manos. Si yo menosprecio a una persona blanca, estoy menospreciando al Creador, porque Él es el Hijo. Él es el Hijo de Dios. Yo también soy el Hijo. Si Él me menosprecia a mí, menosprecia al Creador. Si Él me menosprecia a mí por ser negro, me está despreciando ¿por qué? Sin motivo. Y si yo lo desprecio a Él, también lo estoy menospreciando sin motivo, solamente por su color de piel. ¿Y quién lo hizo negro? Dios. ¿Y quién lo hizo blanco? Dios. Esa es la realidad. Él no eligió ser negro, Él no eligió ser blanco. ¿Quién lo eligió por Él? Jehová de los ejércitos. Ahí no se puede hacer nada. El racismo no tiene sentido y termina muy, pero muy mal. Ejemplo de eso, las personas negras. Ellos lo vivieron en su carne. Eran los grandes faraones y miren cómo terminaron. Ahora las personas blancas están haciendo lo mismo. ¿Cómo Jehová nuestro Dios les va a pagar? Con la misma dosis. Porque las personas negras que hicieron se han aguantado y han hecho muy bien. Han esperado de que Dios sea su juez. Ustedes van al final, van a producir un resultado. Por los esclavos.
Ahora, Abraham habla con Yeshua Hamashiach, con Melquisedec, dice, Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 8 dice, después le apareció Jehová en el encimar de Manré. ¿Quién descendió? Que es el mismo Yeshua Hamashiach. Y dice, estando él sentado a la puerta de su tierra en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Mira lo que hizo ¿quién? Abraham se postró ante ¿quién? Ante Melquisedec, ante Yeshua Hamashiach. Él se postró. Él se postró. Él se postró y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis así. ¿Pasaréis así? Pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado. Este dio prisa a prepararlo y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se lo estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Es decir, Abraham comió ¿con quién? Con Yeshua Hamashiach, con Melquisedec. Y dice, ahora vamos a ver el testimonio de quién, de Yeshua Hamashiach, de Melquisedec, que él mismo dice. Yo estuve ahí, miren lo que dice. Juan capítulo 8, versículos 53 al 59 dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Quién está diciendo que estuvo con Melquisedec y comieron juntos? Yeshua Hamashiach lo está diciendo, que comió ¿con quién? Con Abraham. Además, él fue el que le dio las bendiciones. ¿Cómo él lo reconoció? ¿Cómo él reconoció de que era su Señor? Porque él le dio las bendiciones. Él lo reconoció. Abraham reconoció quién era él. ¿Cómo lo reconoció? Porque ya él había entregado las bendiciones. ¿Cómo lo reconoció? Porque él vio que era Melquisedec. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le están diciendo, tú no tienes 50 años. ¿Cómo has visto a Abraham? Es decir, Jesús, en el testimonio de los fariseos y los escribas, en su apariencia, él no tenía ni siquiera 50 años. No era un anciano como muchos creen que Dios es un anciano. No, él es muy joven, él tiene casi 33 años. Es joven. Dice, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerden esta palabra clave, esa palabra es una palabra clave, yo soy. Él se está dando a conocer
como el Mesías. ¿Por qué? Porque esa es una palabra clave del nombre de Dios. Si tú andas en el Espíritu, la puedes ver y la puedes demarcar. Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos y se fue. Lo iban a matar, ¿por qué? Porque ellos también entendían de que la frase yo soy representa a Dios. Y Melquisedec la utilizó, porque él es Dios. Yeshua HaMashiach es Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo son los ángeles? ¿Quién da testimonio de eso? Ezequiel, no yo, Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo del 10 al 14, dice: y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara de león. ¿Por qué cara de león? Para ser un león necesitas la Torá. El león representa la Torá. Al lado derecho de los 4 y cara de buey. El buey representa que es un ser fuerte. Los negros son fuertes. Representa la fuerza y que dan pasos firmes. Fuerza. Y en la izquierda, en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Qué significa el águila? El águila son los animales que hizo Melquisedec como con la arena que los lanzó al aire. Representa de que debe ser un ser que se deja guiar, ¿por qué? Por el Espíritu Santo y que anda en el aire puro. Se deja de guiar por el Espíritu Santo. El águila se deja guiar, ¿por qué? Ella extiende sus alas y vuela en el aire así. Ni siquiera da tantos vueltos, no da tantos aleteos, sino que se extiende por el aire, se deja guiar, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, el águila, que representa a las personas negras. Y dice: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. ¿Qué significan sus cuerpos? El cuerpo representa la desnudez. Con 2 alas que cubren su desnudez. Con las otras volaban. ¿Por qué se debe cubrir la desnudez? Porque en el campo espiritual, si tú no haces buenas obras, andas desnudo. Como lo que les dije, Melquisedec me mostró la parte espiritual y se miraba todo, la apariencia del pueblo de Israel, se miraba como desnudos, con la blusa hacia arriba, con los pechos en el aire, desnudos. Se miraban desnudos. Entonces, ¿qué ocurre? Y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Eso es importante, ¿por qué? Porque el buey tiene cabeza de buey. Y la cabeza de buey representa ¿qué? El animal que trabaja y va hacia el frente y va dando pasos firmes porque tiene fuerza. Boom, boom, boom. Pero es una persona negra que cuando arranca son muy fieles a Dios. ¿Por qué? Porque ellos son ángeles. Las personas negras son ángeles. Por eso para formar Sión se utiliza una persona negra y una persona blanca. Para formar Sión. ¿Quién hizo eso? Salomón hizo lo contrario. Él se puso como ¿qué? Como el hombre, siendo de parte de Israel, y tomó la hija de Faraón, siendo los faraones, debían ser un varón. Es decir, Salomón quería formar Sión, y formó Sión, pero un Sión que no era, porque para formar Sión se debe juntar ¿qué? Un ángel y la tierra. Es decir, un varón negro y una mujer blanca. Así se forma Sión. 4 parejas forman una gloria de Dios. Esa es la realidad. Así se forma Sión. Que es juntar a Egipto con Israel. A Adán y Eva de nuevo. ¿Qué hizo Salomón? Salomón hizo todo lo contrario. Él tenía que esperar a que él tuviera una hija. Esa hija representa a Eva.
No es la encarnación de Eva ni nada por el estilo, es solamente una representación de Eva. Y los faraones, los de la tierra de Egipto, dan un varón, un faraón. Pero ese faraón debe tener la Torá. Y la reina también debe tener la Torá. Y ambos se juntan y forman Sión. ¿Salomón lo hizo bien? No. Él tomó la hija de faraón. Y lo hizo todo al revés. Porque él se representó como el hombre. Y a Egipto la representó como la mujer. Cuando eso es incorrecto. Egipto siempre da el hombre. Egipto siempre da el hombre e Israel siempre da la mujer. Y dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Mira lo que dice, que ellos se dejan guiar, ¿por qué? Por el Espíritu, porque tienen que ir a la cabeza de águila. La cabeza, el águila representa un animal que se deja llevar por el viento, ya casi no mueve, no aletea, sino que utiliza el viento. Y dice, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Es decir, una persona negra cuando arranca, no se vuelve atrás. Difícilmente se vuelve atrás. Difícilmente se vuelve atrás. Y dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto, mire lo que dice, su aspecto. Aquí debemos entender el aspecto. ¿Qué es el aspecto? Es como uno se ve. El aspecto era como carbones de fuego. ¿Cómo es el carbón? Miren, esta imagen yo no la hice. Alguien la hizo y es muy representativa de ¿qué? De una persona negra. Porque las personas negras son ángeles. Las personas negras son ángeles. Son ángeles. Aquí lo estoy diciendo como carbones. Son personas negras. Su aspecto era como carbones de fuego encendido. Como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía. Y del fuego salían relámpagos. Deben saber de que una persona negra puede llegar a controlar el relámpago. El rayo puede llegar porque ellos son ángeles. Las personas negras son ángeles. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ustedes van a sentir eso. Que en su cuerpo, cuando empiezan a evolucionar espiritualmente y se vuelven un Guanerges, ¿qué es un Guanerges? Un Guanerges es un hijo del trueno. Van a sentir de que usted siente que dentro de usted que hay personas que se mueven como rayos, que parecen a flash, dentro de su cuerpo, dentro de su cuerpo. También van a sentir de que hay personas que dominan el sol, porque el hombre evoluciona. ¿Cómo son los ángeles? Son negros. Las personas negras son ángeles. Los faraones son ¿qué? Sacerdotes. Cuando siguen evolucionando se vuelven un Sedek, un guardián, un Sedek.